hablar enseguida, Carlos Omar. Bienvenidos todos, le doy apertura formal a esta reunión, a esta charla, a esta conferencia. Ustedes la llaman como ustedes la quieran llamar. Nosotros decimos simplemente, estamos en este ejercicio académico que se llama Aprende con ISTEL. Y en Aprende con ISTEL, cada 8 días, una figura, una persona, un representante de los medios de comunicación, cualquiera que este sea, cualquiera que pueda ser, nos va a acompañar aquí. Yo soy Alexi Lazo Águedo, director general de ISTEL, y me place darle apertura formal a esta segunda temporada de Aprende con ISTEL. Recordemos que empezamos por allá en junio del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Dijimos, vamos a crear algo que le permita a la gente que está en casa, que no puede salir por la pandemia, un mecanismo de aprendizaje que no le hay que pagar nada, que su único gasto sea sentarse frente a su computador o frente a su celular o frente a su tablet, instalar la dirección, el link de Zoom, y ahí estamos ya conectados en cualquier parte del mundo. Pues bien, esa experiencia que nació tímidamente por allá el primer sábado de junio, fructificó en la primera temporada que terminó el 27 de noviembre, y luego hicimos el receso de fin de año, de comienzo del año nuevo, y hoy tenemos el gusto de decirles 6 de febrero, le damos inicio a la segunda temporada de Aprende con ISTEL. Y hemos elegido cuidadosamente a nuestros invitados, y tengo el gusto de tener un invitado de lujo como es justamente hoy Carlos Omar Saldarriaga. Antes de que entremos a saludar a Carlos Omar Saldarriaga, déjenme agradecerles a todos los que están ingresando a sala. Estoy viendo una audiencia increíble, gracias a ellos, gracias a Dios por permitirnos hoy estar aquí, gracias a todo mi equipo, al que está detrás de mí. No soy solo yo, es un equipo enorme de personas que están haciendo un trabajo maravilloso para que, por ejemplo, hoy tengamos a nuestro invitado especial como es Carlos Omar Saldarriaga. Antes de que ustedes me vean, antes de que vean mi set y antes de que ustedes vean todo lo demás, yo quiero comenzar viendo una señal o una reseña general de quién es Carlos Omar Saldarriaga. Observemos, por favor, esta entrevista que le hicieron a él. Empezó su carrera hace 33 años en Radio 1 de Todelar, antes del divorcio que dio nacimiento a Radio Cadena Nacional RCN. Tenía 17 años y aprendió a combinar música e información. Ese es un privilegio porque es la posibilidad de ser el intermediario entre lo que está pasando con los artistas, lo que está sucediendo en el país o en el mundo, y el oyente, que para mí es el capital más importante. Carlos Omar no se limitó a ser un locutor que anuncia la música y la hora. Lector consumado, hombre bien informado, llegó no solo a dirigir emisoras musicales, sino a proyectar un perfil periodístico. Reconocer a una persona que quiero mucho y respeto mucho, que es Rodolfo Gómez Concha. Él hacía en Todelar el rotativo, Todelar, un programa con Sari Nesim y con don Ramón Uribe, un excelente lector de noticias, y era como a las 8 de la mañana. Y yo los veía que hacían eso y entrevistaban y hablaban y opinaban. Y yo le pedí, llevando yo más años en radio, a Rodolfo que me diera la oportunidad, y me dio la oportunidad, y a partir de allí he comenzado a soltar la lengua. Carlos Omar se ganó a pulso los ascensos y el lugar que hoy ocupa en el medio. Hace gala de una apertura mental como pocos y no se ha encasillado en un solo género musical. 15, 16 años de mi vida a una emisora que con quienes fueron sus propietarios diseñamos y tuvimos el placer de entregarle a Cali, que fue el 89.5, que originalmente se llamó Color Estéreo, después Prisma y ahora Internacional. Para mí, hasta el momento, es lo más lindo que yo he hecho en la radio. Dejó esa casa radial hace 2 años y se vinculó nuevamente a Todelar. Desde hace 3 meses dirige la X, emisora que por decisión de su propietario fue sometida a algunos cambios que no fueron muy bien recibidos por los oyentes. Sin embargo, el buen criterio de Carlos Omar Saldarriaga la ubica hoy como una de las mejores. Entonces, cuando pensamos en poner música en español, no queríamos ser ni como la emisora de la competencia, que es Caracol, que es muy buena, ni la competencia que es de RCN, que también es muy buena. Entonces queríamos ofrecerle a Cali algo que tuviera esencia, tampoco inventar una cosa allí por inventarla. Entonces la base de esta emisora son las baladas. Lo mejor del nuevo siglo, incluidas algunas cositas de los 90s y los 80s. La Maldita Primavera, que me imagino que tú la cantas también todavía. Y poner la música actual, porque es que la música actual es muy buena, es muy competitiva. Pero aparte de eso, la gran diferencia nuestra es que ponemos en la hora una salsa romántica, y eso le gusta a la gente. Una bachata, y eso le gusta a la gente, ve el éxito del concierto que están montando para la próxima semana. Una ranchera, le gusta a los peladitos, a las jovencitas y a los adultos. La X es hoy la primera emisora crossover romántica. Al amor también se le canta
con rancheras, con vallenato, que también el vallenato Nueva Ola está aquí, Pipe Peláez, Peter Manjarres, Jorge Celedón, todos ellos. Y es lo que le está gustando a la gente y la emisora es lo que canta la gente. Un cincuentón que igual disfruta la música en inglés, las baladas, los boleros, la bachata, la salsa, las rancheras y el reggaetón. Un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que llegan a los medios radiales es hoy nuestra gente positiva. Bueno, muy bien. No solamente gente positiva, sino gente que ha hecho radio, gente talentosa como Carlos Omar Santariaga. A mí me da mucho gusto darle la cordial bienvenida a un hombre que de verdad admiro mucho por su talante, por su carácter, por su manera de ser, especialmente Carlos Omar, porque ha sido un referente grande para nuestros estudiantes. Siempre te ponemos de ejemplo en las clases de un hombre consagrado, dedicado y sobre todo amante de la radio, de la buena radio. Hoy vamos a contarles a ellos, Carlitos, cómo hacer radio creativa. Carlos Omar, bienvenido, es un gusto. ¿Cómo estás? Adelante, Carlos, te escuchamos. Abre el micrófono, por favor. Vamos a esperar que abra el micrófono, Carlos Omar. Abra el micrófono. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Bueno, qué pena. Es que yo me estoy estrenando en esta modalidad de comunicación. La nueva realidad. Gracias por esta invitación tan especial. Me parece maravillosa la idea de ley academia de permitir esta opción para que las nuevas generaciones y quienes nos han escuchado conozcan un poco más de la profesión que yo escogí hace tantos años. No había escuchado lo anterior porque hubo ahí un conveniente, creo que aquí con la señal, pero en contacto. Gracias a Lacey. Bueno, Carlos Omar, hablar contigo es hablar entre un par de amigos, pero tenemos un auditorio que son todos los istelianos y los no istelianos que están conectados ya, que están con nosotros instalados. Vamos a empezar, Carlitos, hablando de tus orígenes. Tú no naces en el Valle del Cauca, tú eres de Cali. ¿Cómo logras esa transición desde tu tierra? Y cuéntanos de dónde es. Ya lo dije antes, pero tú lo vas a decir en tu propia voz. ¿Cómo empieza la niñez, la infancia de Carlos Omar Santariaga y, por supuesto, la unión de ti como persona con la radio, con él, desde niño o ya estabas mayorcito cuando te picó el bicho de la radio? Desde niño, porque ahora que estaba escuchando esa entrevista que me hizo Carmen Alicia, escuché una palabra que para mí es recurrente. Yo soy un privilegiado. Mi papá fue locutor, caldense, vivíamos en Manizales. Ella trabajaba en la radio, en Manizales también, en Pereira. Y de pronto, cuando yo tenía casi 6 años, él decide Radio Manizales con don Bernardo Tobón de la Roche, que fue el creador del circuito Todelar, y vino a buscar. Llegó aquí a una emisora que en su momento se llamó Radio Reporter, después se llamó Radio El Sol, y ahí comenzó su carrera. Yo, que desde niño he escuchado muy buena radio, porque Todelar fue, así como ustedes son la universidad de la radio, pues esa era nuestra universidad, nuestro máster, nuestro doctorado, y entonces escuchaba una radio extraordinaria, a Todelar, las que había de RCN o Caracol, y ahí comienzo a estudiar aquí en una escuela pública en la Marco Fidel Suárez, ahí al frente de Santa Librada de la carrera 15, con calle Octava. Allí terminé mi primaria y después me fui para Manizales a seguir el bachillerato. Regresé como a los 6 años y cada que venía a Cali, pues escuchaba una emisora de la que me enamoré y de la que después se convirtió en mi sueño, que era Radio 1 de Todelar. Ahora se conoce Radio 1 con otro estilo y de RCN, pero originalmente era de Todelar. Y entonces cada que venía esa emisora, que era muy bella, que tenía una propuesta de música pop, de baladas en español y una que otra cosa en italiano, en inglés, en francés, ahí comienza ese bichito que se le mete a uno por la radio y ya un poco más adelante les contaré más detalles, por supuesto.
Claro que sí. La gente, los muchachos que están viéndonos, Carlitos, a esta hora quieren saber seguramente cuál fue tu primer contacto con la radio. Tú dices que tu padre, nos estás contando, era locutor, tienes el privilegio de haber nacido con esa pasión heredada de tu padre, pero ¿cuál fue tu primer contacto? ¿Empezaste en una emisora pequeña? ¿Tu padre te llevó? ¿Fue en Manizales? ¿Dónde fue? ¿Cómo fueron esos inicios en la radio exactamente? Eso fue aquí. A ver, el contacto no fue ni siquiera una emisora pequeña, era una emisora chiquitica. Resulta que yo regreso a Cali, mi papá me entró a Santa Librada, perdí el año, lamentablemente perdí el el bachillerato nocturno era pagando. Mi papá, pues que era locutor, trabajaba en esa época, creo que en RCN, le grababa unas cuñas a un señor que se llamó Antonio Calderón López, que era dueño de un pequeño local en la Galería Alameda, ¿No? y se llamaba La Joyería, que vendía por supuesto joyas, pero vendía mercancía que se traía de San Andrés, de Maicao, lociones, muñecas. Y entonces mi papá le grababa las cuñas porque él era dueño de la amplificación interna de la Galería Alameda. Yo orgullosamente digo que empecé como locutor en una galería. Y entonces yo llegaba, vivía una cuadra atrás de la galería, detrás, por la octava, por la calle octava, y entonces me levantaba y a las 7 de la mañana llegaba a barrer, trapear, sacudir las vitrinas, surtir las vitrinas y prender unas grabadoras que yo creo que eran por ahí de los años 40 o 50. Mi papá igual que le grababa las cuñas para sus clientes, de graneros y en fin, de cosas cercanas, de prenderías, de otros negocios, le grababa música, entonces yo tenía que montar la música, que eran baladas y algunos boleros, y entonces comenzaba el trabajo. Como a las 8 de la mañana levantábamos la cortina y comenzaba la atención al público. Pero también ahí a la Galería Alameda, a la Torre Central, a la Joyería Calderón, llegaba la correspondencia de las personas que eran los que vendían cosas en la galería, el plátano, la yuca, las flores, todo, porque era gente que vivía en unos sectores muy retirados de la galería, entonces para ellos tenía que decir, acaba de llegar correspondencia para don Felipe Ramírez, doña Carmenza Giraldo, en fin, o se perdía un mercado, se encontraban un mercado, un niño se, o se encontraban un llavero, entonces yo como locutor tenía que salir a decir para que escucharan los usuarios y los que estaban como clientes de la galería, que eso estaba allí, que podían ir a reclamarlo. Sí, un poquito más adelante, en RCN, donde trabajaba mi papá ya era comentarista deportivo, y entonces él me llevaba. Eso fue más o menos antes y después de los Juegos Panamericanos, que es el antes y el después del desarrollo de Cali. Y la el Pascual Guerrero, pues había sido dotada con unos equipos maravillosos. Philips, me acuerdo que eran de amplificación interna. Había un locutor que se llamaba Pepe Valderruteno, se llama, no me acuerdo si Pepe ya falleció, pero él era el encargado de anunciar, por ejemplo, cuando estaban jugando Santa Fe y Millonarios y había un gol o en cualquier plaza, uno estaba pendiente de las transmisiones de Caracol o de Todelar. Entonces, cuando había un gol en la plaza, él anunciaba, decía, qué buena es Colombia, nuestra tierra, qué buena es colombiana, la mejor bebida, colombiana en forma, marcador en Bogotá, Deportivo Independiente Santa Fe 1, Millonarios 0, y había carreras hípicas, y entonces también teníamos que informar, o él tenía que informar. Él tuvo un problema, y entonces yo, sin que mi papá se enterara, fui a donde el gerente Julio Córdoba, Mariño, de RCN, y le dije que yo quería ser el locutor porque el señor tenía un inconveniente y no podía seguir siendo locutor de la amplificación interna, porque eso era una concesión que tenía RCN. Y entonces él me dijo, no, es que no podemos porque hay un muchacho que me han dado la oportunidad de anunciar, hay un muchacho que lo está haciendo, y le dije, no, es que ese muchacho soy yo.
pero yo necesito que me paguen. Y ahí comienza entonces mi oportunidad también de ser locutor de la galería, locutor del estadio. Y después Bueno, por momentos perdemos a Carlos Omar. Vamos a La restablecer. Voz del País, emisora del periódico El País. Y los domingos en la mañana hacíamos un programa. Tenemos dificultades con el audio, Carlos. Se nos cae el audio. Bueno, sí, se cae, lamentablemente, no sé qué pasa, voy a tratar de refrescar acá, pero veo que la conexión mía está bien. Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Sigue, avanza. ¿Hasta dónde iba el cuento que ahí perdí el audio? Estaba contando que trabajaba en la... Exactamente, hasta ahí. Avancemos allí, Carlos. Ibas ahí, tranquilo. Y retomando, hacía un turno a partir de las 2 de la tarde anunciando salsa, imagínense, en La Voz del País, que era emisora del periódico El País de la familia Lloreda, pero los domingos en la mañana había un programa muy interesante, porque en aquella época, emisora que se respetara debía tener el programa de la Sonora Matancera. Y entonces allá se inventaron un programa que se llamaba Sonodeportes. Yo tenía que irme muy temprano para la sede del periódico El País, que está ahí en la segunda con 24, y esperaba que saliéramos en el transmóvil de la emisora con un periodista que ya murió, llamaba Carlos Arrieta, costeño él, y nos íbamos por la parte de Cali, y donde veíamos alguna actividad, algún par de equipos uniformados, jugando fútbol o cualquier práctica del deporte, parábamos, preguntábamos qué estaban haciendo, nos íbamos con un fotógrafo. Entonces, mientras nos trasladábamos de un sitio al otro, sonaba música de la Sonora Matancera. Hacíamos el reporte y el periodista, 1 o 2 páginas al deporte aficionado. Parece que era una excelente iniciativa del periódico El País. Terminaba eso y yo me iba para la casa, almorzaba y me iba con mi papá para el estadio. Mi papá era el comentarista. Yo entrevistaba en el camerino, él en el norte, que era el camerino del Cali o del América en su momento, y yo en el camerino sur, que era el del equipo visitante. Cuando terminaban las entrevistas allí, yo subía a la carrera, a la cabina, y yo era el locutor comercial de mi papá. Entonces, y el locutor que narraba era Luis Horacio Bedoya. Ese fue el inicio, imagínense qué privilegio. Mi colega era mi papá. Y también en algunas otras oportunidades, mi papá leía un noticiero de un político que se llama Álvaro Mejía López. Mi papá no quería que yo fuera locutor porque esta profesión es bastante exigente. Entonces, pero cuando mi papá tenía un almuerzo, porque el noticiero era el radioperiódico que se decía en la época, era al mediodía, lo invitaban a un almuerzo, a alguna actividad al mediodía, quería que yo fuera a leer el noticiero. Entonces, leyendo noticias y haciendo radio deportiva, fueron mis inicios en la radio aquí en Cali. Pues escuchándote atentamente, Carlos, uno se embeleza con esa historia maravillosa, se remonta a esas épocas y te imagina a ti de niño haciendo ese trabajo con esa ilusión y esas ganas. Pero luego ya tú asumes, ¿no? La carrera como tal, ya dices, bueno, este es mi proyecto de vida. Y hablemos, Carlos Omar, cuando llegas a Cali. ¿Cuándo fue esa época? ¿Cuándo te contactas con el Valle del Cauca? Y, hombre, nos aportas a la radio vallecaucana de una manera impresionante. ¿Cómo fueron los inicios? Creo que fue por ahí en Radio Color, ¿no? Porque yo era un niño cuando escuchaba toda esa maravilla. Tú estabas con Jaime Echeverry, empezaba la ola de la música adulta contemporánea. ¿Cómo fueron los inicios en Cali, Carlos Omar? No sé si Carlos me escuchó la pregunta. Bueno, lo veo congelado ahí, ¿no? Porque Carlos Omar llega a Cali, ¿cierto? Se conecta con la radio caleña y de alguna manera, Carlos, eres protagonista de... Hay un poquito del audio, pero entiendo tu pregunta. Sí. Ahí me están escuchando. Sí, te escuchamos allí, Carlos Omar, te escuchamos.
pues, esa primera etapa, Galería queda, yo ya ahí, más o menos cuando tenía unos 17 años, estudiando en Santa Libraria, pagándome el estudio, conozco a quien se convirtió en mi novia, que se llama Nayib Velasco, y después se convirtió en mi esposa. Eh, Ella fue quien me acolitó, por ejemplo, que yo sacara licencia de locutor, porque mi papá se oponía, como se los conté, mi papá no quería que yo fuera locutor. Yo hice el trámite, ella me ayudó a enviar los papeles al Ministerio de Comunicaciones, porque hay que decir, en aquella época se exigía que para poder trabajar en la radio tuviéramos licencia. Y yo salía con ella los fines de semana, nos montábamos en un blanco y negro, que era la ruta que iba hasta el norte, hasta la campiña. Vivíamos ella en una casa, yo en la otra, en San Fernando. Y yo llegaba al radiocentro Todelar y le daba la vuelta. Fue la primera, Todelar fue la primera empresa que construyó una sede concretamente para hacer radio. Es ese radiocentro que es maravilloso. Entonces yo le daba la vuelta y ella me decía, yo miraba, ¿no? Miraba esas instalaciones desde afuera y ella me decía, tranquilo, mi amor, que alguna vez uno de Todelar. Y entonces, cuando avanzó el tiempo, en el estadio, un día mi papá emisora más linda de aquella época en Cali, los años 70, mediados de los años 70. Perdón. Entonces, Jaime había, porque el locutor Palomino, se llama Jairo Palomino, era el narrador de Todelar en Cali. Y él se ganó una lotería y al ganarse la lotería decidió que no quería ser más locutor. Y siendo él narrador, era también el director de Radio 1, donde aparte de Jaime estaba Raúl López Bastidas, Carlos Cadrid y otros locutores. Entonces, don Bernardo Tobón Martínez, el hijo de don Bernardo Tobón de la Roche, que era el gerente en ese momento, el Beni Tobón, gerente de Todelar Cali, hizo un concurso y le dijo a los locutores, el locutor que presente el mejor proyecto para la emisora va a ser el director de la emisora. Jaime Echeverry, el cuento es más largo, pero Jaime Echeverry presentó el mejor proyecto, lo nombraron director y en represalia los colegas y compañeros se fueron y renunciaron. Entonces Jaime se quedó como director con una emisora muy linda, pero sin locutores. Y con Edgar Hernán Arce, que era una de las personas más importantes de la música salsa en la época, en Radio El Sol, que Todelar era la que mandaba en sintonía en los diferentes formatos, se pusieron a escuchar una tarde a ver qué voz les podía gustar. Sintonizaron una que se llama La Voz del País, mi papá haciendo un turno en la tarde, y entonces Jaime llamó a Jorge Omar Saldarriaga, que era como se llamaba mi papá. Estamos hablando más o menos de junio, julio del 76. Mi papá le recibió llamada, mi papá era miembro de Ciclodeportes, que es el círculo de cronistas deportivos del Valle o de Cali, y entonces eso fue un lunes, y le dijo, mire, Jorge Omar, yo soy Jaime Echeverry, yo dirijo esta emisora, me gustó su voz y quisiera que usted viniera porque quiero que miremos la posibilidad de que usted sea locutor de la emisora. El locutor de la emisora era el locutor básico. Mi papá ya era un señor de 46 años, le agradeció mucho porque él estaba en turno, la llamada, y por la tarde, por la noche que tenían reunión del Círculo de Cronistas Deportivos, le dijo a Joaquín Marino López, la voz más bonita de la época, el narrador más importante de la época, dijo, mira, me llamó Jaime Echeverry a ofrecerme turno de locutor allá en Radio 1. Entonces Joaquín Marino dijo, uy, pero ¿cómo se le ocurre a Jaime eso? Al día siguiente Joaquín Marino le llamó la atención a Jaime, le dijo, Jaime, ¿cómo se le ocurre a usted ofrecerle? Este señor es un comentarista deportivo, es un locutor ya veterano. A Jaime le dio mucha pena y a mi papá a excusarse. Mi papá le dijo, no, tranquilo Jaime, no se preocupe, yo tengo un hijo que se llama Carlos Omar
y pues él es locutor y ya tiene licencia de locución. Yo se lo mando y usted verá. Y entonces, así fue. Yo al día siguiente fui, recuerdo la ropa que tenía, yo en la recepción de Todelar esperando que bajara don Jaime Echeverry, que era un pelado, pues, yo soy menor que él un año apenas. Yo tenía en esa época 22 años, el 23, y efectivamente bajó Jaime, me saludó, yo tenía un periódico aquí debajo del brazo, y entonces ahí se me dañó la señal, no sé si desapareció Instel, no, apareció Instel, aquí un logotipo y se desapareció a Lazy, pero sigo en mi relato por si de pronto, ahí está bien, ¿ya? No, Bueno, ok. te estamos escuchando, pero te estamos escuchando. Sí, está bien, está bien. Dale, dale, Sí, sigue. lo escuchamos Entonces, claro. Jaime inmediatamente me subió a la sala de grabación en el segundo piso. Dijo, te vamos a hacer una prueba. Mi papá, que ya había trabajado muchos años antes con Todelar, pues era conocido de don Bernardo Tobón Martínez, el gerente, hijo de don Bernardo Tobón de la Roche. Me hicieron la grabación, me pusieron a improvisar. Yo conocía el formato de la emisora porque era mi emisora favorita. Y entonces Jaime dijo que sí, que bien, me bajó, iban a ser las 11:30 de la mañana y en la emisión de un programa que se llamaba Extra Impactos Rojo, que era un programa lanzadiscos de la época. Me dijo, ese bandido del Jaime Echeverry, me dijo, ve, hazme un favor, vos como conocés la emisora, anunciame aquí 2 discos, por favor, mientras yo tengo que ir a hacer una cosa ya de grabación. Ese bandido, mire, allá tengo al hijo de Jorge Omar Saldarriaga, escúchelo. Y resulta que estuvieron oyéndome como 15 o 20 minutos y después yo sudé petróleo allí, sacando lo mejor que podía como novato en una emisora como esa, que yo amaba, además, que era mi emisora favorita. Al rato bajó y me dijo, bueno, sí, te escuchó el Beni y le gustó mucho. Me dijo, ¿vos querés comenzar a trabajar? Obviamente yo necesitaba locutores, él no tenía ni un locutor. Y le dije, pues por supuesto. Me dijo, esta es la plata que te vas a ganar, que era como el doble de lo que me pagaba a mí La Voz del País por los turnitos que hacía los sábados en la tarde y los domingos en la mañana y la locución con mi papá en el estadio. Y entonces yo inmediatamente llamé a mi papá y le dije, mira, me están ofreciendo esto aquí y yo quiero. Y él se oponía y se oponía y le dije, no, pero yo quiero comenzar y esta es mi ilusión. Y en fin, entonces, efectivamente arranqué en agosto de 1976, o sea que en agosto de este año cumpliré 45 años. Yo estoy cumpliendo 45 porque he estado en La Voz del País empezando aquel año 76. Me hicieron contrato, arranqué. Y lo triste del cuento es que a los 2 meses y medio exacto, el día del cronista deportivo, mi papá falleció. Mi papá falleció a los 46 años de edad. Y pues ahí yo ya llevaba 2 meses y medio, ya había pasado el periodo de prueba en Radio 1 de Todelar. Y ahí pues cerré 1976 en medio de ese dolor. En el 76 Todelar tuvo un problema porque dentro de esa empresa había otra empresa que se llamaba Orión Radio, que tenía otros socios, entre ellos don Bernardo Tobón de la Roche, don Jairo Tobón de la Roche, don Pacho Barbieri, si mal no estoy, dueño de Tecnoquímica, don Álvaro H. Caicedo de Occidente y de Ingenios de aquí, y ellos deciden liquidar esa sociedad y a los locutores, que ya teníamos un equipo muy bien conformado, estaba Arley Londoño, que es una de las voces más lindas que ha tenido la radio de Estados Unidos para la CNN, Arley, José Vicente, y yo, se acabó la emisora, la Pro RCN, tanto Radio 1 como Radio El Sol y otras 10 emisoras del resto del país, entre ellas Radio Tequendama, al igual que Radio 1, al igual que Radio 1, Radio Tequendama,
tenía muy poca publicidad, pero era una emisora de música brillante, como decían en la época, Ray Conniff, Frank Purcell, música que Todelar siempre trajo música del exterior, una emisora espectacular. La anécdota es que esa era emisora del estrato alto de la ciudad y tener, obviamente, la misma música que teníamos en Radio 1, que ya se había ido para RCN, y comenzaron los madrazos, nos llamaban a los locutores en los dos, y fue tanta, se tiraron la programación, no puedo reproducir las palabras por obvias razones, y entonces ahí comenzamos una consolidación de la emisora en 1080, la frecuencia era 1080, y bueno, afortunadamente se hizo una muy buena radio. Yo me quedo con 8 que me lleva Raúl López Bastidas, que había sido locutor de Radio 1 cuando nombraron a Jaime, uno de los que se fue. Él se fue para Medellín, él trabajó en Sonolux y al regresar a Cali como director de Radio 1 de RCN, pues pensó en mí, me llamó y me fui para allá, para Radio 1 a trabajar con él. Y con Gilberto López, que es también el Chevalier, que se le conoce en la radio como el Chevalier, locutor que por muchos años fue la voz oficial de la 14. Así ahí fue. Entonces comienza ya mi labor ya como empleado en serio en la radio caleña y colombiana. Muy bien, Carlos Omar, fascinante tus inicios, fascinante ese encuentro con la radio, esa conexión que tú tuviste de esa manera. Quiero mostrarle a todos los que están en sala a esta hora, que son bastantes, una faceta especial de Carlos Omar, una faceta muy importante que tuvo para que la gente conozca un poquitico también cuáles fueron los alcances de un trabajo estupendo que hizo Carlos Omar y que siempre ha sido protagónico en esta parte. Vamos a verlo. Un invitado en Locos por Ellos, un hombre de la radio que perdí el audio, estuvo muy... la voz del país. Después pasaría a Todelar y por ahí haría un extenso y productivo recorrido. Hoy en día en Javeriana Estéreo nos acompaña de 5 a 7 de la noche. El hombre marcó una época en la radio con su música de adulto contemporáneo, un hombre reconocido, querido y un ser humano espectacular. Pero van a conocer una parte más hermosa todavía, Carlos Omar. Carlos Omar, bienvenido a Locos por Ello. Gracias, Julián Fernando. Encantado de que me invites, poder compartirles lo que me quieras preguntar. Carlos Omar, usted es un hombre en la radio romántico, es un ser especial que expresa los sentimientos. ¿Cómo es con sus hijos? Igual, fui muy severo. Yo amo a mis hijos desde que nacieron, son Mateo, Juan Camilo, pero tengo otro hijo de crianza, mayorcito que ellos, un sobrino de mi esposa que criamos los dos, llama Arturo, un nieto. Entonces, los he amado, pero fui en una época muy, muy severo. Y después la vida se encargó de hacerme entender que severidad y cariño también funcionan. Sí. Son adultos todos. ¿Usted sigue teniendo espacio de cariño y de cercanía con los hijos? O sea, ¿sigue siendo un niño cuando está con ellos, a pesar de que ya son adultos? Claro, yo soy un hombre feliz. Comparto mi vida hace 41, 42 años con doña Nachive, que decimos doña Nachive, y ella me dio 2 hijos. Y mi felicidad es cuando estamos los 4 y el nieto, completos. Entonces, yo, el tiempo que comparto con ellos, porque ya no viven con nosotros, uno vive en Bogotá, Arturo también vive en Bogotá, el mayor, que es de crianza, y Mateo vive cerca a nosotros, pero mi felicidad es poder compartir los minutos que nos permita la vida. Y eso lo recomiendo, es fundamental. Hay una historia muy bonita que es Arturo, como usted lo dice, un hijo de crianza. ¿Esos cariños se dividen o se multiplican cuando hay un hijo de crianza? Hombre, esa es una pregunta difícil, pero el cariño para los hijos tiene que ser igual. A Arturo lo acogimos, él quedó sin padre físicamente a muy temprana edad, y es un hombre que, por ser buen estudiante, por ser buena persona, por ser buen profesional, por ser buen ahijado, porque originalmente yo soy su padrino, por eso también recibe el mismo cariño y el mismo amor que yo le doy a mis hijos. Y me fascinan los triunfos que él alcanza y me siento orgullosísimo de lo de él. Carlos Omar, muchas gracias por compartir Locos por Ellos, un espacio que quiere hablar de la importancia del tiempo libre, porque creemos que construyendo valores y principios de nuestros hijos hacemos
un mejor país. Muchas gracias, Caloma. A ti por la invitación, a la gente por vernos y sobre todo por aplicar eso que tú estás propiciando, el tiempo libre, el amor, que nosotros, que seguramente somos muchos los que hemos pasado por este micrófono y por estas cámaras, estamos compartiendo. Es fundamental, y ahora que nuestro país está preparando para una época que ojalá llegue lo más pronto posible para que vivamos, porque llevamos 50 y tantos años que no puedo vivir en paz con los hijos, hay que vivir en paz con los nietos, con toda la familia. Bueno, muy bien, Carlos Omar, esa fue una semblanza que te hizo el maestro Aguayo, maravillosa en esa época. ¿Te acuerdas de eso? ¿Hace cuánto fue esa entrevista? Hablabas del proceso de paz. Hace como 4 o 5. Correcto. Más o menos. Perfecto. Bueno, Carlos, sí. El formato del programa que estamos haciendo de estas charlas de la Aprende con ISTEL incluye una parte muy importante. Ya hemos conocido tu semblanza, el aspecto histórico tuyo, el origen, la conexión con la radio. Ahorita viene un foro de preguntas, pero antes de las preguntas quisiera preguntarte algo, y esa pregunta es más personal. ¿Cuándo nace tu amor? Porque es que ahí compartimos eso, tu amor por la música adulta contemporánea, la música en inglés. Tú fuiste un abanderado de Radio Internacional, proyecto que lamentamos mucho cuando se acabó, infortunadamente. Cali tenía esa única ventana al mundo a través de la música, en tu idioma, y una música suave, como nos gusta a muchos. Sin embargo, ese proyecto se acabó y tú eres abanderado de ello. Habías trabajado antes también en lo mismo, le diste un giro un poquito a la X en un tiempo. ¿Cómo fue, antes de las preguntas del público que está aquí, nuestros compañeros istelianos y los que no son istelianos también, cómo fue ese amor? ¿Cómo te contactaste? ¿Tú estuviste en Estados Unidos? ¿Fuiste allá? Porque hace poco estuviste en Europa, pero antes, ¿cómo fue, Carlos Omar, ese contacto tuyo con la música adulta contemporánea? Cuéntanos un poquito. Parece que perdimos a Carlos Omar momentáneamente. Vamos a ver si lo tenemos allí. Ahí sí. Carlito, ¿me escuchas? Hable el micrófono. Ahora sí. Ahí me están escuchando. Sí, ahora sí, perfecto. Ahí mucho mejor, mucho mejor. Es que no sé qué pasó aquí. Yo tengo regularmente buena señal, pero bueno, hoy se ha complicado un poquitico. Entiendo que me estabas preguntando acerca del formato que yo estoy haciendo y que he escogido. ¿Estabas hablándome de eso? Correcto, sí, esa es la pregunta, Carlos. Contemporánea. Así es. Sí, a ver, eso tiene un origen en aquella Radio 1 de la cual yo era oyente. Vuelvo a decir, era una emisora. Mexicana y música de España, instrucción de mirar o escuchar qué estaba sonando en aquellos países y le traían eso y era música exclusiva. Teníamos esa emisora. Y en los años 70, ahora que empecé How Deep Is Your Love de los Bee Gees, bueno, lamentablemente no tenemos un buen sonido con Carlos Omar, que es lamentable, porque pues todo lo que estamos aprendiendo. Ahora sí ya, sigue Carlos, adelante. Cuando empezábamos de los Bee Gees y esa música, nosotros en Radio 1 poníamos una o máximo 3 canciones. Allí y siempre escuchamos esa propuesta musical. Ya en 1979 yo me voy a trabajar también jalonado por Jaime Echeverry en lo que sería el grupo. Le iban a dar emisora AM los dueños de la empresa para que hiciera lo que quisiera allí. Jaime me llama, yo estaba en el... Bueno, lástima el sonido. Vamos a alistar las preguntas para formularle. Vamos a ver si mejora Carlos Omar el sonido que tiene allá. Nosotros estamos escuchándonos perfecto aquí, no hay ningún inconveniente.
Lo escuchamos interrumpidamente, con cierta interferencia. Estoy otra vez. Qué pena. Pero bueno, ahí ya estoy otra vez, ¿cierto? Sí, estás bien allí, estás bien allí. Entonces Jaime estaba en Caracol y yo en RCN, y él me llama y me dice que quería que yo fuera a trabajar con él. Pensé que me estaba ofreciendo trabajo en Caracol. Me dijo, no, mira, es que unos señores Rodríguez están montando empresa y me dieron una emisora y yo quiero hacer un proyecto ahí. Le dije, mira, yo estoy recién casado, yo no fui a vacaciones, simplemente me casé, tengo unas vacaciones, espérame, cuando regrese de vacaciones hablamos y me cuentas todo. Jaime entonces sabía cuándo regresaba, pero era tanta la premura que él tenía que yo me vinculara, que comenzó a llamar a mi casa antes de que yo llegara de las vacaciones. Y cuando llegué le dije, bueno, a ver, ¿cuál es el afán, hermano? ¿Qué es lo que quiere? Jaime es mi hermano de la radio. Jaime es la persona que me dio la oportunidad, pero después hicimos con subidas y bajadas, como todos los seres humanos, con inconvenientes, con desacuerdos, pero es mi hermano, respeto mucho. Entonces me dijo, mira, es que cuando estábamos en todo el máximo 3 canciones y poníamos máximo 3 canciones y la gente de pronto ya en el cuarto tema ya no le gustaba. Abre tema diciendo que el equivocado era Carlos Omar. Jaime era el que tenía la razón. Y él montó yo empecé el 1 de noviembre de 1979, que era día festivo, empecé en un turno en la mañana. En esa época trabajó con nosotros Manuel Medrano, un costeño que había venido a radicarse en Palmira, es el papá de un gran cantante, yo sé que tienes muchos alumnos muy jóvenes, del cantante Manuel Medrano. Manuel Medrano frecuencia para los de la radio, las que están a la derecha son las frecuencias de las emisoras que están fuera de la ciudad capital, en este caso Cali, y tienen una potencia limitada. Y eso era 1550 kilohertz. Y era pues una emisora que tenía epicentro originalmente en el Cerrito, pero que le habían trasladado para Cali. Y a pesar de eso, don Luis Carlos Escobar, que era el técnico nuestro, que también fue locutor, la puso a sonar como una campana. Eso es un sonido extraordinario y eso fue la locura. Terminaba aquel año 1979, los muchachos salieron a vacaciones, la música nos llegaba desde Londres, desde Estados Unidos, y Todelar apenas dio esa cosa tan impresionante que era Radio Color, que fue el nombre, el arco iris de la música, era el lema de la emisora. Todelar cambió la programación que estaba basada sobre todo en música en español. La cambió, no le funcionó. Nosotros seguimos para arriba, para arriba. Valle, que lamentablemente ya falleció. Carrera séptima con calle 14, en pleno corazón de Cali. Un día yo hacía un programa en la mañana que se llamaba Buenos Días, Música. Entonces Jaime me estaba esperando en la puerta de la emisora. Vamos a hacer una transmisión, vino un piloto y nos ofreció que ya teníamos organizada una caravana para celebrar el primer año de la emisora, con premios, con obsequios. Era desde Las Vallas hasta el Parque Panamericano. Me dijo, vino un piloto que era un oyente nuestro, piloto loco, vino Fernando Mosquera y nos dijo que él consiguió con sus jefes que nos prestaran una avioneta para hacer la transmisión. Le dije, ah, maravilloso. Y me dijo, sí, y vos vas a ser el locutor que va a transmitir. Y dije, ¿cómo? Pues sí, a mí me encanta estar en un avión. Claro. Es un experimento extraordinario. Se hizo la transmisión, fui el primer locutor en Cali, yo no sé si en el país,
que transmitió desde una avioneta. El cuento es muy largo, pero lo abrevio. Después me regañó doña Aide Rodríguez, que era la gerente, porque la idea era, en esa avioneta apenas podíamos ir 4 personas, el piloto, el locutor, que yo iba adelante, un técnico que llevaba un equipo que llama Martin, un equipo de transmisión, y el piloto pidió el favor, podía llevar a su novia, le dijimos que no había ningún problema, y entonces el día que arrimamos, ella vivía al frente del camión o del carro, un jeep era del Grupo Radial Colombiano, pues se tenía que quedar ni siquiera en el aeropuerto, sino en medio, que era el Aeroclub del Pacífico. Y le dije, venga, don Raúl, ¿usted quiere subirse a la avioneta? Don Raúl dijo que sí, y lo subimos, y ese piloto después hizo unas y al día siguiente de la transmisión, eso fue un sábado, el domingo no trabajábamos, y luego fue la llamada de doña Aide a su oficina a regañarme. Me dijo, usted es un irresponsable. Le dije, ¿qué pasó, doña Aide? ¿Cómo se le ocurre? Usted sube a ese señor, don Raúl, que era un señor mucho mayor que nosotros, un señor de 40, 50 años, yo era un hombre de 20 y tantos años, no me acuerdo cuántos tenía, y que le entregaron la avioneta, le soltaron la avioneta, usted es un irresponsable. Bueno, de eso, en medio de las risas y de los regaños pasó, pero esa fue la experiencia. Entonces, esa semilla de la música anglo quedó allí. Después de eso me fui a trabajar a RCN, a manejar Radio 1, la época de Menudo, del grupo Menudo, que fue también uno de los eventos más importantes en mi vida. Y si tenemos tiempo, lo contaremos. Yo fui el iniciador de esa fiebre aquí. Muchas jovencitas que ya no lo son, sino mujeres adultas ahora me recuerdan, porque yo fui el cómplice de ella con la fiebre que generó el grupo. Y después volvimos a trabajar. Creo que era una obra que combinaba música en inglés, un formato exclusivo, muy bonito, muy fino, muy especial, como todo lo que hizo don Bernardo con su empresa. Pero a los 6 meses, a mediados del 84, él decidió con sus hijos pasar la música que tenía Radio Musical, que ya era toda en inglés, pasarla al FM. Y esa, Todelar Estéreo 96.5, fue la primera emisora en Cali que puso música en inglés las 24 horas. Allí Jaime y yo compartimos, ya también trabajaba con nosotros Alberto Lázaro del Valle, fue el surgimiento de una voz como fue Ana María Bayer, tuvimos voces maravillosas, y fue también el inicio de otra época extraordinaria para nosotros. Con Alberto también se diseñaron unas caravanas que se hacían los sábados por cualquier motivo, nos inventábamos cualquier motivo. Había un boom de boutiques en Cali, nos daban premios, la gente nos copiaba, hacíamos una caravana que se hacía por la Avenida Sexta y se enloquecía la ciudad. Eso terminaba en la Bill Bouquet o en Le Privé, que eran las discotecas high de la época, y fue también algo sensacional. Pasaron los años, me nombran en el 86 director, don Bernardo me llamó a ser el director de Sonorama Estéreo, ya había sido director de Radio Sonorama, que era emisora de baladas, y entonces ese entra a competir muy fuerte con Caracol Estéreo, que era la líder de la balada en Cali, y entonces manejé Sonorama Estéreo, la manejé 4 años, hasta que en diciembre de 1990, doña Aide Rodríguez me llama y me dice, renuncia ya porque vamos a montar una emisora, usted es el director. Me voy, la prendemos en enero, febrero del 91. Mi asistente no, corrijo, es una grosería lo que estoy diciendo. Mi asesor, porque eso fue un hombre, o es un hombre extraordinario, un ser humano fabuloso, un tipo muy famoso en la televisión y en la radio colombiana, como Hernán Orjuela Buenaventura. Hernán ya está viviendo en Estados Unidos, pero bueno,
fue mi asesor, venía cada 15 días, cada mes en el desarrollo del proyecto y con él creamos una emisora de la que yo me siento muy orgulloso, es lo mejor que yo he podido hacer en la radio, que fue Color Estéreo 89.5. Se dotó con lo mejor de la tecnología de la época, lo mejor de la música, los servicios, pagábamos unos servicios para tener música exclusiva que salía inmediatamente en Estados Unidos, llegaba a Cali. Y pues manejé esa emisora desde 1991 hasta el 99, que ya había cambiado de nombre. Ellos se fueron, los dueños originales, y después pasó a ser Prisma y después pasó a ser Radio Internacional. La manejé 15 años y ha sido una de las cosas más lindas porque se lo quiero decir a quienes nos están escuchando. Me dejaron hacer radio. Fue la primera vez, respeto todo lo anterior, lo de Todelar, lo de RCN, pero allí me dieron una responsabilidad y las responsabilidades tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yes. Te tienes que comprometer y tienes que meter el hombro. Fue una época muy, pero muy difícil para mí. Cuando prendimos la emisora había sido asignada a Palmira, los estudios estaban en la buitrera de Palmira, no llegaban a Cali. Los dueños decidieron que mientras la emisora no sonara en Cali, no tuviera sonido en Cali, no podía anunciarse. Yo llegaba todas las mañanas a hacer un programa, yo madrugaba, me llevaban para Palmira a las 6 de la mañana, yo sabía que nadie nos escuchaba en Cali, pero hacía de cuenta que nos estaban escuchando. Ya estaba Julio Sánchez Cristo en la radio como la gran vedette, y yo decidí que tenía que hacerlo mejor para ir consolidando la emisora. Al año, después de que el Ministerio de Comunicaciones le exigió a la empresa que si le permitía trasladar el equipo transmisor a Cristo Rey, pues le autorizaban. Al año se logró eso y al año, cuando ya se pudo difundir, porque nos pidieron los dueños silencio total, no podíamos ni siquiera a los periodistas amigos contarles que existía esa emisora. El que se le encontraba era porque estaba buscando, como se hace, zapeando a ver qué se encontraba en la radio. Pero al año ya la emisora estaba finita, ya estaba afinada como tenía que ser, y en el 92 empezó esa emisora, a pesar de que teníamos una que se nos había adelantado, que era Veracruz Estéreo. Empezó y se convirtió en la emisora formato, que además era un formato muy especial porque combinaba lo mejor años. Bueno, tenemos una breve interrupción en el audio. Vamos a esperar que continúe porque está interesante. Ya viene el foro de preguntas con ustedes. Hacíamos en 1992. Ahí hice lo que como se me cortó otro audio, volví. Ya te estamos escuchando. Voy a tener que estar. Ahí estoy otra vez, Alexi. Se me cortó el audio. Sí. Entonces, uno en la radio tiene que tener libertad y eso yo lo tuve. Yo decía, necesito la revista Billboard y me compraban la revista Billboard. Necesito la revista Cambio 16, que en Colombia no existía, sino en España, y me compraban la suscripción, los periódicos, todo. Ha sido la época más bella que yo he tenido en la radio, la de Color Estéreo 89.5, hasta cuando se llamó Prisma. Después ya hubo cambios, pero también fue satisfactorio para mí. Y la alegría, Carlos, para los oyentes, fue que tú fuiste protagonista de eso, los cambios, un genio creativo, por eso la conferencia se llama ¿Cómo hacer radio creativa? Y estás haciéndonos justamente eso, un derroche de historia, lo que fue esa radio creativa, Carlos Omar. Bueno, vamos a darle paso a las preguntas de nuestros invitados hoy, de nuestros estudiantes, de nuestros amigos no istelianos también que están en sala. Muchas gracias a todos. Tenemos la presencia gratísima de don Álvaro Suárez desde Santa Marta, que está allá, ahorita va a preguntar. Mary está desde Italia. Tenemos, bueno, de todo aparte, tenemos hoy la mayoría de Colombia.
Muy bien, Carlos Omar, vamos a hacer un compartir de pantalla al instante, a ver si logro sacar la prueba para que ustedes la puedan ver. Y enseguida estamos abriendo ya el foro de preguntas con todos los que están en sala. Reitero el agradecimiento. Vamos a ver si es posible ver la promo aquí un momentico. No sé si ustedes la ven allí. Instal, institución educativa reconocida por sus altos estándares de calidad, continúa en este 2021 con pruebas de primerísimo nivel en su segunda temporada de Aprende con Instal. Cada sábado una charla de la comunicación actual que a todos nos interesa. Carlos Omar Saldarriaga, exitoso programador de música adulta contemporánea. En Cómo Hacer Radio Creativa, nos enorgullece contar con su presencia este sábado 6 de febrero. Este sábado 6 de febrero desde las 11 horas. Búsquenos en las redes sociales de la institución y aprende con Instel. Instituto Nacional de Telecomunicaciones Instel. Instel. Pasión por comunicar. Pasión por comunicar. Pasión. Bueno, al menos el audio, porque el video no se deja ver, lamentablemente. Pero vamos a empezar ya en nuestro foro de preguntas. Hay una mano levantada arriba y es la de don Álvaro Suárez. Hay unas preguntas que ya nos hizo uno de nuestros queridos asistentes, creo que Jorge Sánchez está allí. Ya vamos a contestarte, Jorge, las preguntas, pero vamos a darle paso a las preguntas. Bueno, adelante, don Álvaro, buenos días, es un gusto que esté con nosotros hoy también. Abra su micrófono, lo está escuchando el maestro Carlos Omar Saldarriaga Acevedo. Adelante. Ya podemos decir buenas tardes para todos los que están en sala, para usted, profesor Lazo, para el invitado, el señor Omar, y para el resto de personas, igual que este servidor, están en sala. Para todos un 2021 exitoso, lleno de salud, de mucha alegría y de esperanza para todos. Escuchando la vivencia del invitado en la mañana de hoy, se me ha venido a la mente un par de interrogantes. Antes que todo, saludarle, señor Omar, y gracias por darnos todo ese saber con base en su experiencia que ha tenido en el recorrido radiofónico. Cuéntenos, hombre, ¿cómo le ha parecido a usted los cambios que se han venido dando en la radio? Y lo que usted hacía era originalmente de su desarrollo cognitivo, o tenía algunos referentes ya que le hacían hacer la radio que usted hacía en ese tiempo. ¿Me copia claramente? Sí, don Álvaro. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Los cambios siempre serán necesarios. Los cambios siempre serán necesarios. Yo, como lo dije hace un rato, hace como una hora, pues era oyente privilegiado de niño, de joven, y siempre los he notado en la radio. La radio no puede estancarse. La radio tiene que estar pendiente de las novedades. Cuando hay herramientas como la internet, hay que vincularlas. Los cambios, por ejemplo, en la música. Yo soy un hombre que cumplió hace 20 días 67 años. Me encanta la música de los Beatles. Seguramente al fondo van a ver, pues están viendo un afiche de los Beatles. Pero yo no me pude quedar en los Beatles. O sea, yo vivo con la música actual. The Weeknd va a ser el artista que mañana va a ser el principal en el entretiempo, en el Super Bowl. Me encanta Bruno Mars. Hay una cantante que se llama Olivia Rodrigo, que es la número 1 ahora en Estados Unidos. Y va a valer la pena que se oiga el 20 de este mes. Y uno tiene que estar pendiente siempre de esas cosas para involucrarlas en la propuesta. Yo hago un programa de 5 a 7 en Javeriana Estéreo, aquí en Cali. La música de los 80, los 90, el siglo XXI, también la tengo aquí presente, la música de ahora del 2021. Cambios como, por ejemplo, que la tecnología, que hasta hace 20 años, la tecnología, eso no significaba mucho para la radio. Hay que estar pendiente para compartirle a la audiencia qué está pasando en la tecnología. Entonces, los cambios siempre van a ser necesarios. Y en cuanto a las influencias, lo mismo. Siempre uno tiene que tener un referente, no imitar, tener un referente. Admiré toda la vida, seguramente ustedes recuerdan, los que son mayorcitos, como usted y como yo, como Alexi, como fue la de Otto Greffenstein, fue la elegancia en la radio bogotana y también en la televisión.
tuve el privilegio también de que Otto fuera la voz que se escogió para identificar a Color Estéreo cuando se creó aquella emisora en 1991-1992. Con Harvey Caicedo, la voz de mi papá. Yo me quedo atrás también, perdón, me quedo atrás. Perdimos el audio otra vez, momentáneamente. Doctor Lazo, mientras recuperamos el contacto con el invitado, ha hecho una referencia de uno de los hombres de radio más extraordinarios que ha dado Colombia, como lo es Otto Greffenstein. Ya volvió el sonido. Estoy un poquito molesto ahí de la garganta. Por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar en Radio 1 con Jaime en Todelar, Jaime tuvo que luchar mucho conmigo porque salsa en las horas de la tarde de los sábados y anunciar Sonora Matancera los domingos en la mañana y de anunciar comerciales tiene que tener un tono más alto en el estadio, en el Pascual Guerrero. Y resulta que la locución en Radio 1 era muy fina, muy impostada, la voz muy engolada. Uno tenía que decir en Radio 1 de Todelar las 2:14, 14 horas 14. Pasó un tiempo, pasaron como 2 o 3 años y una vez yo me escuché en una grabación y me quedé sorprendido y fastidiado. Y dije, ese no soy yo. Yo tenía que poner otra voz. A partir de allí fui lo más natural que pude ser en la radio. Hace pocos días que estaba en Manizales, en mi tierra que amo, en un hotel encontré esta foto de Leonardo da Vinci. La simplicidad es la mayor sofisticación. Entonces, ahí está. La simplicidad es la mayor sofisticación. Y yo lo que hago es ser Carlos Omar Saldarriaga, simplemente con referentes, porque siempre será para los actores de cine, la televisión, imagino que es lo mismo, pero auténticos y simples. Me arrogo un par de minutitos, señor Carlos y doctor Lazo, disculpe. Me arrogo un par de minutitos. Hombre, usted ha hecho referencia a una de las grandes voces que ha tenido Colombia desde el punto de vista de los medios de comunicación, como ha sido Otto Greffenstein. Otto Greffenstein tuvo una propaganda que grabó una propaganda que decía: por fuera 1000 detalles de elegancia, por dentro 1000 puntadas de perfección. Es un vestido, Valer. Un hombre con dicción, un hombre con un léxico, con una voz agradable, no era impostada, era una voz original. Pero imagínense lo que pudo haber sucedido en aquellos tiempos de la radio, cuando había que impostar la voz. Hoy día eso se ha ido perdiendo porque con la internet, que la radio está en internet también, ya se da uno cuenta que esos que llamaban truquitos eran engaños a la opinión pública, ya no se da. Le felicito a usted por ese gran recorrido, una gran experiencia que nos ha transmitido y una gran invitación a que miremos cómo la radio es de responsabilidad, de formalidad, de disciplina y de saber hacer las cosas. Felicitaciones. Qué amable, don Álvaro Suárez. Y qué bueno de pronto volver a Santa Marta, que debe estar bellísima. Hace muchos años no voy. Fui con mis hijos y mi esposa y la pasamos muy bien. Es un tesoro nacional. Santa Marta es una puerta abierta para todo el que quiera llegar, visitarla y disfrutar de sus maravillas. Tenemos una gama de puntos turísticos que mostrar. Incluso hasta lo que no es verdor en las montañas sirve para analizar y darse cuenta que no se ha creado algo positivo, al menos un reguío con helicóptero para que los tutelares de la ciudad estén todo el tiempo reverdecidos. Gracias por su atención. Bueno, gracias, sí, Álvaro. Tenemos otra pregunta. Está Joel Chaverra, que va a preguntarnos, y luego Mariana. Pero antes de la pregunta de Joel Chaverra, que está allá en Buenaventura, vamos a darle paso, Carlos Omar, a una pregunta que nos hace Jorge Sánchez. Él te pregunta esto: ¿cómo se puede comparar las características de la radio de antes, la radio creativa de antes, cuando tú nos mencionabas Radio Color y todos estos experimentos maravillosos, con la radio creativa de hoy, Carlos Omar? ¿Será que podemos hacer una comparación? ¿O antes, crees tú, que viviste la experiencia, fuiste protagonista de ello, crees tú que hubo más creatividad antes que ahora, Carlos Omar? ¿Qué opinas tú? Yo de pronto creo que sí. Antes hubo
más creatividad y más respeto. Aprovecho para decirte una cosa, Lacey, y me comprometo. Yo, para después contestarle a Joel, ¿cierto? Es el que está preguntando. Sí. Tengo un CD, porque yo trabajé en Todelar hasta diciembre del 2014. Y yo era el director artístico de Todelar Cali, con sus 7 emisoras, pero el director también de la X96.5, que también pues continúa haciendo música en inglés. Y yo me percaté que Todelar cumplía en el 2013 60 años. 60 años. Los actuales dueños ni se habían enterado. Ellos viven en Estados Unidos y les dije que teníamos que hacer una celebración de los 60 años de Todelar. Eso uno, pues los 23 años de pronto no lo celebra como los 25, los 33 no lo celebra como los 35 y así sucesivamente. Me di a la tarea de buscar a varios de los locutores que fueron colegas de mi papá. Alcancé a entrevistar, escuchen esto, a Joaquín Marino López, al padre Hurtado Galvis, que fue toda una institución, a Jaime Echeverry, a Edgar Hernán Arce, a Guillermina Lucas, que es la viuda de Paco Luna, que fue otro hombre, un peruano que vino a hacer, peruano-español, que vino a hacer radio, a Mario Alfonso Escobar, a Oscar Rentería, a Rafael Araujo Gámez, y tengo un CD con todos esos testimonios que lo quiero compartir a Lacey, contigo y con tu institución, para que también lo difundan allá, le den el mejor uso. Yo me enteré lo que hacía Todelar para crear radio. Hacían comités. Eso no era que se le ocurriera a alguien algo, sino que se reunían con don Bernardo Tobón de la Roche. Para contarles una sola anécdota, Fulvio González fue uno de los mejores libretistas de radionovelas que hubo en el país. Y Fulvio, como productor de radio en Todelar, con Jaime Echeverry, con Guillermo, con Paco Luna, con todos se reunían a botar corriente 1 o 2 horas para de 80, cuyo lema es somos Todelar, somos profesionales. Eso tan simple, la frase que les compartí de Da Vinci, ¿sabe cómo surgió? Se me cortó ahí la señal. Sí, te escuchamos. ¿Me confirmas que me están oyendo? ¿Sí? Perfectamente. Sí, lo escuchamos. Se reunieron de exclusividad, llamarse circuito. Pero después cambió. Entonces, votaron corriente como 2 horas. ¿Cuál es el eslogan que tiene que tener Todelar? Nada, no les salía nada. Y de pronto llegó un momento en el que estaban tan cansados que don Bernardo se repartía bananitas, ¿no? Tómense esta bananita y tómense un café y regresamos. Cuando regresaron, Fulvio González le dijo, don Bernardo, era de corriente, tanto problema, y en Todelar somos profesionales. Don Bernardo dijo, esa es la frase. Ese es el lema, y quedó somos así. Profesionales. Y durante, yo no sé si 1 o 2 décadas, Todelar, ese fue el lema. Quedó así. Ese fue el lema. Entonces, creatividad es eso. Es no romperse, buscar la cuadratura del círculo, es ver qué es lo natural y lo conciso y lo directo, y con eso pues se logró. ¿Había otra pregunta al respecto? Sí, Carlos Omar, tenemos a Joel Chaverra. Hola, Joel. Te saludamos con mucho gusto. Gracias por estar en sala. Abre tu micrófono, por favor. Te está escuchando. Buenas tardes, buenas tardes. Omar Buenas tardes a cada uno. Pues mi pregunta es la siguiente. Aparte de Radio 1, ¿qué es eso que lo incita a usted a hacer radio creativa? Buena pregunta. Aparte de Radio 1.
Sí, usted nos hablaba que Radio 1 presentó una música que a usted le llama mucho la atención, una canción, unas baladas en francés, algo así, ¿no? Entonces, pues aparte de eso, ¿qué más lo incita a usted a hacer radio creativa? La misma Todelar, porque Todelar lo que hizo en los años 60 fue especializar la radio. Entonces, ¿cierto? Aquí en Cali, las emisoras eran una mezcla de varias cosas y Todelar decide que iba a haber una emisora salsera, Radio El Sol, una emisora de baladas, Radio 1, una emisora de música instrumental, Radio Musical, una emisora para el hogar, para las... Entonces había noticiero, después había Colombia, el programa con los con la, hace rato semilla. Esas semillas quedan allá y eso en tu ADN radial está allí. Lo importante es que lo tengas claro y que la radio te exija sacar, volver al pasado y traer cosas que escuchaste y adaptarlas al tiempo que es. Por ejemplo, las radionovelas, en estos días El País me pidió una opinión porque volvieron a poner Calimán, que fue, bueno, los que son muy jovencitos no lo saben, pero yo me acuerdo que eso era una religión. En las horas de la tarde la gente salía del colegio o de la escuela y la mamá aprendía a escuchar Calimán, el hombre increíble. Se sentaba porque la televisión no era fuerte, sino que era la radio. La gente se sentaba en torno al radio, al transistor, a escuchar Calimán. Pues Calimán, la Radio Nacional, recibió una donación de Todelar de los archivos que por lo menos existían de Calimán y los está volviendo a poner. Entonces, me ocurre también al pasado las cosas buenas que se han hecho para volverlas a presentar. Bueno, vamos, tenemos también a Lilianita y luego viene Caterina de la Casa desde Bogotá. Lilianita, pregúntale a Hola, Carlos. bueno, ¿qué tal Aleis y a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes al invitado de honor Carlos Omar Díaz Raga. Es un gusto para mí saludar al invitado de honor. Bueno, Carlos, ¿qué música te gusta en las emisoras cuando la gente dice que le gusta la música popular, la música así increíbles? ¿Cuál es la música favorita mía? Sí. A ver, yo realmente radio musical, Mariana, yo radio de música escucho muy poco. Yo escucho emisoras, por ejemplo, como Blue Radio, que me parece una excelente propuesta, desde por la mañana, los programas de deportes, el blog deportivo, y ahí hay creatividad. Hay una esencia, ¿no? Los programas deportivos pues hablan, por supuesto, de deportes, pero le mezclan otras cosas para estar actuales. Vox Populi, que es un programa humorístico, también el humor siempre se hizo, pero ellos tienen ahí un excelente elenco y siempre le están presentando a uno propuestas. Hay momentos en que de pronto algo que no me gusta, paso a escuchar La Luciérnaga, pero radio musical no escucho. Es cuando me monto al carro, que salgo mucho a pasear con mi esposa, o ella es asesora de seguros y me toca ser quien le transporta en la ciudad, pongo una memoria de boleros, tengo una memoria de salsa, de la salsa de los 70, de los 80, parte de los 90. Tengo una memoria de Sandro, que falleció hace unos años, un excelente cantante argentino. Entonces, y música en inglés poco, en cuanto a escuchar emisoras, pero también es música favorita mía. Eso es el gusto que tengo. Música popular, uno que otro tema. El reggaetón no está entre lo que es de mi predilección. Admiro mucho a J Balvin,
a Maluma, a J Balvin, lo entrevisté hace unos años cuando apenas iba a empezar, me lo llevaron, estaba transmitiendo un expo show en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, me llamó un promotor y me dijo, Carlos, está J Balvin aquí, ¿será que te lo llevo? Tráigalo. Lo entrevistamos y admiro a ese hombre que se ha convertido viva y joven de la música colombiana, como también lo es Maluma, como lo es Shakira. Balvin, el año pasado, un año, con Shakira y J-Lo estuvieron en el Super Bowl, en el Supertazón, y es posible que de pronto Maluma lo haga mañana con The Weeknd. ¿Qué no me gusta del reggaetón? Que pudiendo hacerlo, no lo hacen. Utilizan unas expresiones que son lesivas con el oyente y con la mujer. Yo pienso que en eso tienen que exigirse más. Yo he sido un respetuoso del mejor insumo y el insumo más importante que tiene la radio, el oyente. Yo creo, y en una oportunidad se lo dije, recriminé a alguien porque me invitaron a un foro, Luis Antonio Gómez, que lamentablemente falleció, un excelente locutor que fue compañero mío, yo fui director de él en Radio Sonorama, invitó a un foro en la Autónoma y entonces, después de que algunos muchachos equivocados en su concepto dijeron que tenían que acudir a en la radio, yo tomé la palabra y le dije, venga, y en la televisión, ¿en dónde permiten el doble sentido? Donoso, por ejemplo, que era el de los muñecos, que era el ventríloco venezolano, cuando lo llevaban al canal Caracol, a Sábados Felices, con sus groserías, se las tapaban. Uno tiene que respetar al oyente, uno tiene que respetar al televidente. Dije, ¿en qué sección del periódico El País o de Occidente publican groserías? En ninguna parte. Entonces, ¿por qué tiene que ser la radio la única que utilice un mensaje grotesco, unas expresiones grotescas por parte de los locutores, por parte de directores? Yo me quedo aterrado que hay directores de un doble sentido tan agresivo. Y yo le dije al auditorio en aquel foro, dije, ustedes invitan a un cuentachistes a su sala, a la sala de su casa. Está su esposa, su hija de 15 años, de pronto la de 7 años, el muchacho de 14, de 13 años, y cuando él comienza con las vulgaridades, ¿ustedes no se sienten incómodos? Ah, pues que sí. ¿Y por qué la radio entonces tiene que permitir esas groserías, esas vulgaridades? Entonces, eso me ha espantado un poco de la radio. Yo, que amo esta profesión, que amo la radiodifusión, que creo en la radiodifusión, yo sí le envío, hace mucho rato lo estoy haciendo, un mensaje directo a presidentes de compañías de radio, a gerentes de compañías de radio, a productores de compañías de radio, a directores de emisoras y a locutores que respeten. Eso es lo que yo les digo. Muy bien. Mariana. Y ese debe ser un llamado general. También lo hacemos en Istel, Carlos Omar, enseñamos radio. Muchas gracias, Carlos Omar Saldarriaga, por su respuesta a mi pregunta. Gracias, Marianita. Hacemos una radio respetuosa también, Carlos Omar, te cuento. Enseñamos a hacer radio con mucho respeto por el oyente, que es lo primero. Bueno, tenemos desde Bogotá a una gran estudiante hoy día en segundo semestre. Hola, Caterina, es un gusto escucharte esta mañana. Bienvenida. ¿Cómo está la nevera hoy? Muy buenas tardes para todos ustedes, muy buenas tardes para nuestro invitado, bienvenidísimo. Bueno, hoy nuestra ciudad de Bogotá, nuestra hermosa Bogotá, pues se encuentra con un sol maravilloso, abrazándonos pues a todos los bogotanos, ¿no? Y bueno, todos los que viven en nuestra ciudad. Bueno, yo tengo 2 preguntas para Carlos. La primera es, ya me imagino que conoces el tema del podcast, ¿cierto? Yo quiero saber qué opinión tienes sobre el podcast y qué tanta creatividad tiene el podcast. Esa es la primera pregunta. ¿Sí me escuchaste? ¿Qué opino del podcast? Que me parece una maravillosa opción para llegar a la gente. Apenas me estoy estrenando en el podcast. Yo voy a cumplir 1 año. Aquí en este sillón en donde estoy es donde produzco el programa. Yo ya estoy pensionado hace 6 años, pero pues hago mi programa. Y mi programa es uno de los amores que tengo. Entonces me siento a las 8:30 de la madrugada
aquí porque levantaba a las 9 de la mañana, entonces ahora desde las 8, 8:30 de la madrugada me siento en este sillón, buscar información para mi programa. Que mi programa es un espacio de acompañamiento de regreso a casa, en el que lo que quiero es propiciarle algo agradable a quien está terminando el día, está regresando a la casa, de pronto no cumplió la cuota que le exigen en la empresa, que está pensando cómo pagar el semestre del niño o de él mismo. Pues quiero llevarlo con una música como de los 80, los 90 y este siglo, con una música que yo mismo selecciono, yo bajo la información, adecuo la información al lenguaje radial, grabo la información y lo aprendí apenas este último año con esta cuarentena y envío el guión porque yo hago todo mi programa. Y entonces me enteré que por ejemplo, ayer por ejemplo dije, hoy se están cumpliendo como 45 años de que New York fue declarada como el himno de esa ciudad de New York, eso es de Sinatra, pero lo cantó primero Liza Minnelli. Entonces dije, bueno, esto, yo siempre busco información que sea distinta y que le aporte algo, aunque sea en el mundo del entretenimiento, a la gente. Entonces,